Abre tu Biblia ahí en el libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Estamos en esta pequeña interserie o miniserie antes de comenzar a estudiar el libro de Gálatas. Pero estamos en esta serie donde hemos estado viendo diferentes aspectos de la salvación. Es importante porque la Biblia nos dice que la salvación es una gran salvación. Dice esta gran salvación que tenemos. Y muchas veces decíamos de que pensamos en la salvación como, Jesús murió en la cruz y murió por mis pecados y me salvó. Pero ¿qué implicaciones o qué repercusiones significa o cómo eso se transfiere y se hace una realidad en nuestra vida? Pues eso es lo que queríamos como que entender, porque realmente hay verdades espirituales que como cristianos debiésemos de conocer, porque le dan un sustento, un cimiento firme a nuestra fe para poder crecer y para poder madurar en los caminos que Dios tiene para nosotros. Entonces, la semana pasada vimos la justificación y decíamos que la justificación era un acto legal instantáneo mediante el cual Dios nos perdonaba de nuestros pecados y al mismo tiempo nos transfería o nos depositaba a nuestro favor la justicia de Jesús, declarándonos de esa manera justo ante sus ojos. Esa es justificación. Es como el hombre está en el tribunal de Dios, donde el Padre es el juez, y en lugar de ser condenados por nuestra culpabilidad como pecadores, Dios decide perdonarnos y Dios nos declara no culpables, no a través de algo que nosotros podamos haber hecho, sino a través de la vida perfecta y justa de Jesús en nuestro favor. Él nos transfiere y nos declara como justos. Y es un descanso y es un alivio saber eso. Y necesitas saberlo porque realmente muchas veces estamos en esta carrera por hacer y pensamos que se trata de algo que nosotros tenemos que hacer o tenemos que mantener. Entonces la justificación nos da una paz y una confianza en que somos bienvenidos a la familia de Dios, no por algo que nosotros podamos completar o mejorar, sino por algo que hizo Cristo por nosotros. Ahora, el segundo tema de este día, de este domingo, es la santificación. Y la santificación, la verdad, es un tema que a los cristianos muchas veces nos importa poco o nos importa nada. Es un tema que si tú le preguntas a muchos que a lo mejor no saben mucho, no saben de qué se trata o no lo entienden o nunca lo estudiaron, nunca lo aprendieron. Y este tema es un tema bastante extenso que espero en 45 o 50 minutos que ustedes puedan comprender y podamos tener un entendimiento de qué significa la santificación. Y voy a dar muchas citas. Voy a ir quizás un poco rápido leyéndolas. Espero que si traes pluma ahí y papel puedas apuntar sobre todo las citas para que las puedas leer con calma posteriormente. Pero la santificación es importante para Dios. Es importante que ocurra en nuestra vida y es importante que nosotros comprendamos eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Ahí Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, a los tesalonicenses, dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, dice su palabra. O sea, salvar al hombre. Pero dentro de esa ecuación de salvación está este ingrediente o este componente que es la santificación y es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida. O sea, la santificación es algo que Dios quiere, que tú y yo podamos experimentar, que tú y yo podamos vivir y tú y yo podamos comprender lo que eso significa, la santificación. Ahora, volvamos ahí a Colosenses, vamos a leer el párrafo vamos a ver un par de cosas aquí, no vamos a explicarlo todo, pero nos va a ayudar a entender qué es esto de la santificación. Colosenses 3, 1 al 10 vamos a leer. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, dice, del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, y esa palabra es importante, renovando o transformando, hasta el conocimiento pleno. Entonces aquí Pablo le habla a los colosenses de estas verdades que son importantes y cosas prácticas que él les encomienda y les pide. Pero fíjate cómo comienza Pablo este capítulo 3. Dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Y esa palabrita muy cortita, sí, es bien importante porque es una condición. Si esto ha ocurrido en sus vidas, dice, esto otro debe de manifestarse de tal y tal manera, de tal y tal forma. Entonces, sí, dice, sí, pues, es una condición y es importante entender eso. Dice, sí, habéis resucitado con Cristo. Y aquí Pablo habla de esta resurrección del creyente, del cristiano, juntamente con Jesús. Tú dices, ¿cómo yo no he resucitado? La semana pasada hablamos de las cosas que implican la salvación del hombre, la salvación de nuestra alma. Y en el momento en que tú y yo confiamos y pusimos nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador, como quien murió en nuestro lugar, como nuestro sustituto. En ese momento en que nosotros creímos en Jesús, nuestros pecados fueron perdonados. Y la Biblia dice que ocurrió en nosotros algo que conocemos como el nuevo nacimiento, como la regeneración. Dios nos transforma, Dios te transforma y tú eres una nueva criatura, como dice la Biblia. Dios no espera de nosotros ni de ti que tú puedas seguir sus estatutos, seguir lo que Él ha dejado para nosotros como tú eras antes. O sea, Él no espera que tú y yo le sigamos siendo lo que siempre habíamos sido. La vida cristiana, lo que Dios quiere y tiene para ti, no se puede vivir en la manera como vivíamos antes. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos tener ese encuentro con Jesús donde ponemos nuestra confianza en Él. Y por eso dice, habéis resucitado. Una resurrección quiere decir que algo que estaba muerto vuelve a la vida. Y significa que alguien estaba muerto pero volvió a la vida. Y eso es lo que ocurre. La Biblia dice que los hombres, cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, dice. Que la condición de la humanidad era muerte espiritual. Cuando Dios le dice a Adán, el día que comas de ese árbol, ese día ciertamente morirás. Y comió Adán y obedeció, y obedeció a lo que le ofreció su mujer. Pero ese día no murieron físicamente, pero ese día murieron espiritualmente. ¿Ves? Se rompió la comunión que había con Dios y de ese momento la humanidad entró en una muerte espiritual. Finalmente Adán termina muriendo físicamente, pero la muerte espiritual, lo que nos separa de Dios, eso se arregló y cambia en el momento en que tú crees en Jesús. Y Dios te salva y pasas de la muerte a la vida. Y si has pasado de eso, si has puesto tu confianza en Jesús, has sido salvado y ha ocurrido esto, has resucitado juntamente con Cristo y tu viejo hombre, lo que eras antes, ha muerto
Y Dios te ha puesto en un lugar donde realmente has comenzado de nuevo. Y la santificación es algo importante porque implica diferentes procesos, diferentes etapas. La primera etapa de la santificación es en el inicio, es cuando crees en Jesús. Cuando confías en Jesús, esta idea de santo o de santificar quiere decir apartar. Es puesto aparte, eso quiere decir santificar. Y ves este concepto muy, muy claro en el Antiguo Testamento, en cómo Dios, cuando llamaba a los hombres que le iban a servir, ellos eran puestos aparte para una función muy específica y vivían una vida muy diferente a lo que el resto de la gente vivía. Ahora, la santificación es eso. La primera etapa es Dios te pone aparte en un lugar donde Él te ha escogido y te ha tomado para sí mismo. Y ese es el inicio. Has sido separado. Y eso ocurre cuando naciste de nuevo. Porque fíjate lo que dice aquí otra vez Colosenses 3. Dice, fíjate el verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, ¿ok? Morimos, o sea, ya el viejo hombre no existe. Y vuestra vida está escondida, dice, ¿con quién? Con Cristo en Dios. Y la semana pasada hablamos de la justificación, era que cuando Dios nos ve, cuando el Padre te ve y nos ve, Él ve a Jesús, ve la justicia de Jesús, ve todos los atributos, toda la vida perfecta que Jesús vivió. Eso es lo que el Padre ve en ti y en mí. Si tú realmente has puesto tu confianza y has sido convertido, Dios te ha regenerado y eres una nueva persona. Ahora, ese es el punto inicial, la santificación inicial. Desde ese momento en que tú naciste de nuevo, ese momento en que tuviste la confianza en Jesús y como que Dios te salvó y agarraste la onda, desde ese momento comenzó otro proceso, otra etapa de la santificación que es gradual y es algo de todos los días. Es gradual y de todos los días. ¿Y sabes qué? Me gusta cómo lo pone Pablo, porque dice que nuestra vida está escondida con Cristo. El mejor lugar para esconderte es Jesús. Muchas veces estamos huyendo de un montón de cosas, con miedo a un montón de situaciones. Y andamos como que tratando de ver cómo lo hacemos para librarnos de esto. Pero realmente el mejor lugar donde te puedes refugiar es viniendo a una fe que te va a salvar, una fe en Jesús. Dice que cuando haces eso, tu vida está escondida en Cristo. Ahora, yo tengo esta caja que la quiero usar como un ejemplo. Aquí tú no sabes lo que hay aquí adentro. Tú puedes decir, a lo mejor hay un par de tenis, pero no hay un par de tenis. Es una caja, es un ejemplo que quiero usar. Cuando tú creíste en Jesús, acá Pablo dice que tu vida fue escondida y está oculta dentro de Cristo. O sea, Dios te ve y no te ve a ti, ve a Jesús. Ve a Jesús, eso es lo que ve el Padre. Ve a Jesús, ve su justicia, ve su santidad, ve su perfección. Entonces, Él te puso en una posición, te puso dentro de Cristo. Pablo dice en Romanos que los que están en Cristo no están en condenación, ¿ok? Estás en Jesús, estás dentro, como si esta caja fuese Jesús, tú estás aquí dentro. Y Dios te apartó y te puso aquí dentro de Él. Eso es santificación inicial. Pero a partir de ese momento, aquí dentro de esta caja, hay otra cosa. Entonces tú dices, a ver, ¿qué anda más? Y hay esto. Tú dices, mira una plastilina. Dices, ¿para qué es la plastilina? ¿Qué haces con la plastilina? Moldeas, exactamente. Y eso es lo que ocurre en la santificación práctica, gradual de todos los días. Dios agarra tu vida y la empieza a moldear. Y empieza a apretar, empieza a dar forma. Y esto duele y esto no nos gusta. Esto duele y no nos gusta. Y esta es la santificación, es la transformación que ocurre en tu vida cada día, en el cual Él está formándote, Él está transformándote para que, como dice Romanos 8:29, la imagen de Jesús es la que se vea. Es como si Dios te agarrara y dijera, el molde en el cual voy a poner esto es el molde de la imagen de Jesús.
y voy a ponerlo y voy a apretar mi dedo, voy a darle forma, voy a sacar todo lo que está de más, todo lo que sobra. Y voy a dejar simplemente lo que se puede usar y lo que es flexible para que entre en el molde. Y tú dices, eso está ocurriendo en mi vida, eso es lo que está ocurriendo. Y eso es incómodo, eso es doloroso, porque significa cambios y significa transformación. Y eso es lo que Dios está haciendo en tu vida. Y esa santificación progresiva, gradual, que ocurre todos los días de tu vida, desde el momento en que naciste de nuevo, el momento en que creíste en Jesús, hasta el día en que te mueras, el día en que yo me muera, Dios va a estar cambiándome, transformándome para hacerme más como Jesús. Y ¿sabes qué? Esto es plastilina, esto los niños juegan con esto. Pero Dios no está jugando con tu vida. Acuérdate, cuando sientas como que, ay, esto me duele, tienes que recordar que las manos que están dándole forma a esto son manos con agujeros. Los agujeros de la cruz están moldeando tu vida. No tienes por qué temer de lo que te está pasando. Es algo doloroso que no puedas soportar. Entonces estás puesto dentro de Jesús, pero aquí con esta plastilina que representa nuestra vida, Dios le está dando forma a tu vida. Está moldeando algo en ti. Y eso es lo que ocurre cada vida. Ahora, quiero dar un par de citas. 1 Corintios 6:11 dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. ¿Ok? Entonces, el día en que naciste de nuevo, que creíste en Jesús en una fe salvadora, tus pecados fueron perdonados, pero ocurrió algo más. Dios te puso aparte, te puso dentro de Jesús, estás escondido en Él, y ese día el poder que el pecado tenía en tu vida se rompió. ¿Ok? Jesús quebrantó el poder del pecado en nuestra vida. O sea, antes estábamos dominados por el pecado y no había nada que pudiéramos hacer para liberarnos de eso. Éramos esclavos, dice. Pero cuando creímos en Jesús, Jesús rompió el yugo, el dominio del pecado en nuestra vida. Y a partir de ese día, el cristiano tiene la libertad y tiene la opción de no pecar. ¿Ok? Eso es algo que el no cristiano no puede hacer. El no cristiano está atrapado en eso y no puede salir de ahí, ¿ves? Aunque quiera, está así como que esclavo. Pero Jesús nos hizo libres para que ya el pecado no nos gobierne, no nos controle. Ahora dices, yo peco de todas maneras, sí, voy a explicar después qué es lo que pasa, pero el cristiano está libre del pecado. ¿Por qué? Por lo que dice ahí, hemos sido liberados. Ahora, 1 Corintios 1:30, no vayas ahí, yo te lo voy a leer. 1 Corintios 1:30. Dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, lo que vimos el domingo pasado, o sea, la justicia de Él se nos atribuye a nosotros, dice, y santificación. O sea, también la santidad de Jesús se nos transfiere a nosotros y Dios nos ve de esa manera, como la santidad de Jesús la ve en nosotros, ¿ok? Porque estamos escondidos en Cristo Jesús, estamos ahí dentro. Ahora, tú puedes decir, yo no soy ningún santo. O sea, yo sé lo que soy capaz de hacer, ¿verdad? Y tú, de tu propia vida. Dices, ¿cómo que santo? ¿Qué quiere decir santo? A veces pensamos esto de, santo es alguien que vivió una vida inmaculada y que fue una buena persona, hizo un par de milagros y, no sé, puede interceder por alguien. Y eso no es santo, ¿ves? La Biblia habla de alguien santo, alguien que ha sido apartado por Dios y para un propósito. Entonces tú ves los libros, los cuales Pablo escribe, por ejemplo, y él le habla a los cristianos de la iglesia aquí en Colosenses, o los que están en Filipenses, y él los nombra, él dice a los santos de la iglesia que están acá. Y él está hablando a personas de carne y hueso, con un montón de pasiones, con un montón de asuntos en su vida, que realmente están lejos de ver la perfección en ellos. Y quizás el ejemplo más asombroso es cuando Pablo le escribe a los corintios. Ves ahí en 1 Corintios que capítulo 1, verso 2, dice Pablo a la iglesia de Dios que está en Corintio,
a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Ahora, si tú nunca has leído Corintios y dices, ¿qué tiene de especial esa gente? Pues léelo y te vas a dar cuenta que esa era una iglesia donde estaba llena de cristianos carnales. Habían un montón de problemas, estaban peleando unos a otros, o sea, habían problemas de inmoralidad sexual, puras cosas así. Dices, ¿eso es una iglesia? Esa es una iglesia. Y Pablo le dice, ustedes los santos que están ahí. Y tú dices, ¿cómo? A ver, no entiendo. Por eso, por lo que ocurre en un comienzo. Cuando creemos en Jesús, Dios nos pone aparte y nos esconde en Jesús. Y somos santificados, somos santos delante de sus ojos. Y eso es el inicio. Pero a partir de ahí comienza otra cosa que es una transformación de nuestra vida. Ahora, esto es importante. Mucha gente que viene a conocer a Jesús y entrega su vida a Cristo y todo eso, dice, y tú los ves avanzar y a veces no ves cambios en ellos. Y a veces podemos decir, a lo mejor tú eres uno de ellos, y dices, es que yo soy así y siempre voy a ser así. Y ¿sabes qué? Y tengo un problema con mi carácter y lo siento, pero pues así me ama Dios y así voy a seguirle. Ese es un gran error. Esa es una gran equivocación, pensar así. ¿Por qué? Porque el día en que Jesús te salvó, ese momento ocurrió algo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida, que es transformarte. Es esta cosa gradual de cada día donde Él está operando, Él está obrando en tu vida para que seas una persona que refleje los atributos y las características de Jesús. No puedes decir así nací, así morí. O sea, es importante entender eso. ¿Y sabes por qué es importante? Porque veo a veces muchos cristianos que creen que, ok, ya soy salvo y así me quedo toda la vida, y nunca crecen y nunca maduran y siempre hacen lo mismo, porque no han entendido que esto es importante. La santificación, a diferencia de la justificación decíamos que era algo unilateral de parte de Dios. Lo hace solamente Dios en nuestro favor. Pero la santificación es algo que Dios hace y probablemente se lleva la gran parte, pero es algo lo cual tú y yo cooperamos y colaboramos con Dios. Donde tú y yo estamos involucrados, nuestra voluntad y nuestra decisión de obedecer o no está en el juego, ¿ves? Entonces necesitamos entender eso. Entonces no puedo decir, yo soy así, así me voy a quedar siempre. No, Dios te quiere cambiar, Dios te ama y Dios me ama a pesar de quien yo soy, pero Dios me ama tanto que no me quiere dejar como yo soy, ¿ves? Es diferente. Por otro lado, pueden existir cristianos que dicen, ok, ya soy cristiano, ya llegué al nivel de súper espiritual y ya no soy pecador, ya no me mezclo con la chusma y así como que yo estoy en un nivel aquí muy acá, ¿no? Muy pro. Tampoco es así, ¿ves? Y es triste ver eso porque ves de ese tipo de cristianos, como que dicen, no, ya llevo muchos años acá, ya sé todo, y no son enseñables, ¿ves? No son enseñables. No tienen un corazón humilde para aprender, porque yo ya lo vi todo, entonces, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Y tienen esa actitud. Ese es orgullo, ¿ves? Y es pecado, ahí ya estás pecando con eso. Es orgullo. Entonces, quiero darte un par de citas, anótalas si quieres, no las busques. Pero yo no puedo decir estoy libre completamente del pecado, porque vamos a estar libre completamente del pecado cuando estemos en el cielo. ¿Ves? No aquí. O sea, Dios nos puso aparte y ahora comenzó a transformarnos, pero libre, completamente libre, va a ocurrir en el cielo cuando estemos con Jesús, ¿ok? Pero fíjate, Santiago 3:2, porque todos fallamos de muchas maneras, dice. Lo está escribiendo un medio hermano de Jesús. Dice, todos fallamos en muchas maneras, ¿ok? Si creías que nunca, o sea, todos fallamos. Y probablemente camino a la iglesia fallamos muchas veces también. Saliendo de acá vamos a fallar muchas veces, probablemente. Entonces, todos fallamos muchas veces, dice. Eclesiastés 7:20, yo te lo leo. Eclesiastés 7:20. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay, dice. No hay hombre que haga el bien y que nunca peque. ¿Ok? Primera de Juan 1:18. Primera de Juan 1:18. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjate, si decimos que no tenemos pecado, o sea, como que ya ahora ya la libré, ya no necesito nada,
Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, el orgullo te tiene ciego, porque no ves y no veo mi condición. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y ves, 1 Juan 2, verso 1, dice, pero si hemos pecado tenemos abogado. Dice, Jesús es el que nos intercede a nuestro favor. Entonces quiere decir entonces que me voy a quedar en ese estado de inmadurez, de que pues ya me salvé, ya no mi vida no va a ser cambiada. No, pues tampoco te vas al otro lado donde dices, ya lo logré, ya no necesito nada. No, tu vida empieza a caminar en dirección de Jesús y Jesús comienza a transformarte y tú empiezas a colaborar, a obedecer para que tu vida sea transformada. Ahora, volvamos allá a Colosenses 3, dice, estamos escondidos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Son dos frases que quiero que, si la Biblia que tienes en tu mano es tuya, las subrayes. Dice, 2, poned la mira en las cosas de arriba. La santificación implica 2 cosas. Número 1 es esa, poner la mira en las cosas de arriba. Poner la mira, y la palabra poner la mira quiere decir ejercitar tu mente. Pensamos que se trata de ojos, pero la idea del original es poner tus pensamientos, dirigir tus pensamientos, mantener tus pensamientos constantemente pensando en las cosas de la eternidad. Y eso es algo importante, es algo que tenemos que hacer todos los días, ¿ves? Vivimos en un mundo donde somos bombardeados por todo tipo de ideas. O sea, la publicidad, la televisión, la radio, lo que escuchamos siempre es un constante bombardeo a nuestra mente de un montón de ideas y de filosofías humanas y terrenales. Y a veces compramos eso y nos creemos ese rollo y ese cuento y decimos, pues, bueno, voy a vivir por eso, ¿ves? Pero aquí Pablo dice que la mente, nuestros ojos, nuestro entendimiento debe estar enfocado constantemente en estar recordando que las cosas de la eternidad y las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Dijo, buscad primeramente ¿qué? Las añadiduras, ¿verdad? No, esa es nuestra versión. No, la versión de Jesús es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas os serán añadidas, ni siquiera yo las tengo que añadir. Dice, os serán añadidas. Pero nosotros le damos la vuelta a ese versículo. Nosotros buscamos las añadiduras. Y si nos sobra tiempo, buscamos las cosas de Dios. Están mal nuestras prioridades, ¿ves? Y por eso a veces nos sentimos como nos sentimos y estamos como estamos, porque no estamos haciendo lo que Jesús nos pidió que hiciéramos. La prioridad debe ser Él, mis pensamientos deben estar enfocados en Él. Y esta santificación de ser transformados, de ser renovados, implica eso, ¿ves? Implica cambiar nuestra manera de pensar. Es un proceso de cambio y de transformación. Mira, nosotros éramos vagabundos espiritualmente. Era como que si viviésemos el peor pobre en la calle, ¿ves? Y de repente este juez, increíble juez, dice, no, yo quiero adoptarlo como mi hijo. Pero antes de que puedas entrar a mi casa lujosa, hermosa, limpia, te tengo que lavar, si no me vas a ensuciar toda la alfombra. Fuimos lavados, ¿ves? Fuimos lavados y este juez nos dice, ahora te puedes sentar en la mesa conmigo. Y en esa mesa está el hijo del juez, ¿ves? Está el hijo del juez y es como somos hermanos como adoptados, ¿ves? Somos hermanos, soy hijo adoptado. Entonces traen el plato de la comida y todos así como que el juez y el hijo usando los cubiertos y yo todo salvaje así con la mano. Dice el juez, dice, no, a este muchacho hay que enseñarle buenos modales, ¿ves? Y eso es la santificación, ¿ves? El Padre nos invita, nos dejó entrar a su casa, nos limpió. En la mesa está el Padre y está el Hijo, está Jesús. Y nos ve y dice, no, hay mucho trabajo por hacer todavía, ¿ves? Vamos a enseñarle los modales de Cristo, las cualidades de Jesús. Y eso es la santificación práctica, gradual.
donde vamos siendo cambiados, vamos colaborando con Él para que los rasgos de Cristo sean más evidentes en nosotros. Colaboramos con Dios, obedeciendo. Y no obedeciendo así como que a todos agüitados, obedeciendo con alegría, con gozo. Porque sabíamos de dónde nos rescató. Vivíamos en la calle, ¿ves? Nadie nos pelaba. Pero el juez no solamente no nos condenó, nos invitó a ser parte de su familia. Y nos limpió y nos da acceso a algo que jamás podíamos tener acceso. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, en pensar diferente, pensar en las cosas eternas. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que Él ha preparado para ti en la eternidad? ¿Cómo esas verdades eternas van a afectar? Porque van a afectar tu vida terrenal. ¿Ves? No es que andamos así como el cristiano que anda caminando en las nubes, así como que totalmente desconectado de la realidad. No. Pero si tienes una correcta percepción y vista de la eternidad, tu vida terrenal va a ser muy efectiva. ¿Ves? Muy efectiva. Porque vas a entender de qué se trata. Pero eso implica cambiar nuestra manera de pensar. Y quizás qué mejor porción que Romanos 12. Mira, ahora sí vamos a Romanos. Es importante que lo leamos. Romanos 12. Romanos capítulo 12. Verso 2. Como que entendiendo y tratando de entender lo que dice ahí de Colosenses, de poner la mira, de cambiar nuestra manera de pensar. Fíjate lo que dice Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino, ¿qué dice ahí? Transformaos por medio de la, ¿qué dice ahí? Renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una transformación que está ocurriendo en nuestra vida, pero esa transformación ocurre a través de la renovación de nuestra manera de entender y ver las cosas. Ya no las vemos como las veíamos antes, ahora nos alineamos con Jesús y su palabra para ver y percibir y entender las cosas por lo que son. Una renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo piensas? ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Ves? En la vida, en el cristianismo a nivel calle, saliendo de acá. ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿Ves? Aquí todos nos vemos muy santos como lo somos, ¿ves? Pero en la calle, los rasgos de Jesús se ven en nuestra vida, ¿ves? Es ahí donde Dios quiere que Jesús pueda brillar, afuera. Aquí todos podemos venir, podemos cantar, podemos levantar nuestras manos, ¿ves? Pero ¿cómo llevamos nuestra vida laboral? ¿Cómo llevamos tu vida de negocios? ¿Cómo llevas tu vida sentimental? ¿Cómo llevas tu vida familiar? Es ahí donde realmente Jesús debe de verse, ¿ves? Y no quiere decir de que ya, como decía hace un rato, que ya llegaste. Pablo dice, no es que yo ya haya llegado, dice, sino que prosigo al blanco, ¿ves? Todavía no estamos ahí. Pero mínimo en nuestra vida debe de haber un antes y un después, debe haber un cambio. Debe haber algo que evidencie que realmente nuestra vida cambió, ¿ves? Mira, esto es importante. El ser santo no es lo que me va a salvar, ¿ok? Dios no me eligió porque yo era un santo, ¿ok? Pero al Él elegirme, al Él elegirte a ti y apartarte, un cambio debe de haber comenzado en tu vida. ¿Ves? Nosotros fuimos justificados mediante la fe en Jesús, dice la Biblia. Pero a partir de ese momento, las consecuencias y la santificación es un resultado de lo anterior, de tu fe y tu confianza en Jesús. Ahora, si tu vida no ha cambiado en lo absoluto, si no hay evidencias de que mi vida está siendo santificada, quizás, probablemente, tu fe no fue una fe salvadora y no has nacido de nuevo todavía y tienes un problema con Dios. Pero si tú has creído y tu fe ha sido genuina y ha sido una fe salvadora,
eso se va a ver en la santificación, se va a ver en una vida transformada que va creciendo y va siendo cambiada cada día. Ahora, decíamos que quizás la primera parte era poner nuestra mirada en las cosas de arriba, renovar nuestro entendimiento. La segunda palabra o frase está ahí en el verso 5, fíjate, de Colosenses 3, haced morir. Haced morir. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces ahí está nuestra colaboración. ¿Te das cuenta? Aquí Pablo está diciendo que hay algo que los cristianos debemos de hacer. Dice, ¿cómo? No que Jesús hacía todo. Sí, Él nos salvó, te justificó y te puso aquí adentro. ¿Ok? Estás escondido en Cristo. Pero también tú y yo colaboramos ¿con qué? Con esto, haciendo morir las cosas de la carne, manteniéndolas ahí a raya. Todas estas cosas que no vamos a explicar, no vamos a tocar, pero la santificación se ve reflejada en un cambio en la pureza. Fíjate el verso 5, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, y ves que tiene una connotación de una vida sexual. En la pureza sexual, la santificación se ve manifestada, ¿ves? Hay un cambio ahí. O sea, si fuiste salvo y Dios te ha cambiado y realmente has nacido de nuevo, no tienes por qué seguir acostándote con tu novia. Algo va a cambiar, ¿ves? Si realmente Jesús entró a tu vida, no puedes seguir engañando a tu esposa o a tu esposo. Nomás no. Porque hay algo que ocurrió en nuestra vida, ¿ves? Dios te hizo libre de eso. No tienes por qué seguir más ese patrón. La santificación se debe de ver y se va a ver ahí si tu fe fue realmente salvadora. Esas cosas cambian. Ahora tú dices, ok, fornicación, impureza, es algo muy visible, quizás moralmente, pues ya no, es muy claro, pero fíjate, no solamente eso. Lo que viene después abajo, verso 8, pero ahora dejad también, ok, no solamente lo anterior, también esto. Dejad, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, y ya con eso no tenemos problemas. O sea, decimos, no, eso no es tan importante. Fornicación sí, adulterio sí, pero palabras deshonestas, enojo no, todos nos enojamos y empezamos a justificarnos. Y dice Pablo, de la misma manera tenemos que hacer morir esto. Y ahí tenemos un problema, todos. Porque a lo mejor tú dices, no todos somos adúlteros o son adúlteros, pero sí todos tenemos problemas con estas cosas que son más invisibles. Si te vives enojando por todo, si te vives peleando con medio mundo, tienes un problema. Y debo de enfrentarlo y debo reconocerlo por lo que es. Es un pecado del cual necesito arrepentirme. ¿Ves? No es una enfermedad. Es un pecado que necesita arrepentimiento. Es algo en mi corazón necesita ser cambiado. ¿Ves? El enojo. O sea, te peleas con todo, o sea, nadie te quiere, o sea, tienes alguien, una persona nada más que como que es tu amigo y todos los demás te odian. Hay algún problema ahí. Hay un problema, ¿ves? Enojo, ira, pleitos, palabras deshonestas, dice, de vuestra boca. Y no pensemos que solamente son groserías, ¿eh? O sea, una palabra deshonesta es hablar mal de otra persona. Es una palabra deshonesta. Esas cosas comienzan a cambiar y van a cambiar en este proceso que Dios está haciendo a lo largo de toda tu vida. Donde Dios hace algo, pero tú obedeces en lo que Él te pide, en lo que Él me pide. Y cambios ocurren. Ahora, medios o cómo Dios obra para transformarnos y para santificarnos. Hay varios, hay muchos quizás, pero quiero mencionar dos que son muy importantes para nosotros. Número 1, un medio o una manera en la cual Dios nos santifica, Dios te va a santificar, es por medio de su palabra, es por medio de la palabra de Dios. Pero no solamente escuchándola, sino que obedeciéndola. Mira, te voy a dar un par de citas y quiero que si puedes escribirlas y después las puedes leer con calma, pero te las voy a leer y te las voy a dar.
La palabra de Dios, Juan 15:3. Juan 15:3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Jesús le estaba diciendo esto a sus discípulos. Ustedes discípulos ya están limpios porque mi palabra, mis enseñanzas ya los han limpiado. Ustedes ya han sido limpiados por mi palabra. Después, 2 capítulos adelante, o después de Juan 15, Juan 17:17. Jesús está orando con el Padre para prepararse para la cruz y todo. Y Jesús dice ahí en el verso 17, santifícalos en la verdad. La palabra, santifícalos, transfórmalos, purifícalos, santifícalos en tu verdad. Y fíjate, tu palabra es verdad. Entonces, si tú estás siendo regularmente expuesto y estás exponiendo tu vida regularmente a la palabra de Dios, Dios va a usar su palabra para cambiarte y para transformarte y para limpiarte. Pero no es así como que voy a leer y voy a como que hacer una competencia de quién lee toda la Biblia más rápido. Sino que es, como decíamos, voy leyendo, voy renovando mi entendimiento, voy alineándome ya no con lo que yo pensaba, sino con lo que Dios pide de mí. Y yo voy haciendo eso y mi vida va cambiando y Dios me va transformando. Pero no se trata simplemente de memorizar un versículo. Se trata de memorizarlo y vivirlo. ¿Ves? No hay cambio en nuestra vida si simplemente sabemos, sino que si lo practicamos y lo aplicamos. Si no, vamos a ser como los fariseos, que sabían muchas cosas de la ley, pero su vida no tenía nada que ver con lo que Dios era. Entonces, santifícalos en la verdad. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos, ¿te das cuenta? Hay una condición, pero sí. Si andamos en la luz, que hay una condición, hay un requisito. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, hablando de Jesús, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Te das cuenta? Hay una condición ahí para ser limpiados. Dice, si andamos en la luz, si caminamos por la luz, dice que, tenemos comunión unos con otros, tenemos comunión con Dios y Dios limpia nuestros pecados. ¿Qué dice el Salmo 119? Dice que su palabra es una lámpara a nuestros pies. Es una lumbrera a nuestro camino. Es importante. Una versión pone el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra de Dios, o sea, este libro no va a cumplir con su propósito si tú solamente lo lees pero no lo vives. Este libro es para vivirlo en la práctica, en la vida real. Es para que tus decisiones, mis decisiones, estén basadas en lo que Dios nos ha dicho aquí. Pero si yo simplemente me conformo con leer y vivir mi vida como siempre la he vivido, jamás mi vida va a ser cambiada, jamás va a ser transformada. Y va a ser limpiada. Entonces, necesitamos entender eso. Ahora, la segunda forma en la cual Dios nos santifica es quizás la más difícil, pero es la más efectiva. Y se acuerdan que yo pues agarré la plastilina y como que pues agarraba esto y lo empezaba como que a moldear y a hacer esto, y cuando pues eso significa apretar, ¿ves? Significa sacar. Y ¿sabes qué? La herramienta a la cual Dios usa para santificarnos es el dolor y la aflicción y el sufrimiento. Y a eso todos aquí le hacemos el quite. ¿Ves? A nadie le gusta sufrir. Y no somos eso así como que estos cristianos raros que son masoquistas que les gusta sufrir. No. Pero ve el mundo. El mundo está sufriendo. ¿Cristianos sufren? No cristianos sufren igual. Pero la diferencia con nosotros es que nuestro sufrimiento no es en vano. No es en vano. ¿Ves? Y el dolor y la aflicción es la manera súper efectiva de parte de Dios, mediante el cual Él nos transforma. Quiero darte 2 citas que quiero que
lo mastiquemos y lo meditemos. Hechos 14. Hechos 14, 22. Vamos ahí, es importante leerlo. Hechos 14, versos 21 y 22. Vamos a leer los dos, 21 y 22. Y yo sé que aquí muchos han pasado por cosas difíciles. Han estado quizás por situaciones que van más allá de lo que imaginaban o muy complicadas. Y quiero que esta verdad te ayude a entender por qué y para qué, más que nada, ha pasado quizás lo que ha pasado en tu vida. Hechos 14, versos 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Hay una pausa ahí. ¿Cuál es el contexto? Pablo está en esta ciudad, en esta zona, en Listra, va y predica el evangelio y hay una respuesta, pero hay problemas. Hubo una turba de gente incitada por religiosos que se lanzaron en contra de Pablo y lo golpearon hasta dejarlo botado en el piso. Y pensaban que Pablo estaba muerto y lo tiraron fuera de la ciudad. Y Pablo se levanta y ¿qué es lo que hace? Se va arrancando, no, se vuelve a meter en la ciudad y predica el evangelio. Pero fíjate, verso 22. Conformando, dice, los ánimos de los discípulos. Imagínate, un hombre todo ensangrentado, todo golpeado, machucado por los golpes. Está confortando a los que no han sido golpeados ni machucados. O sea, ¿dónde ves eso? O sea, ahí está solo Jesús aquí. Conformando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Imagínate. O sea, alguien que puede decir, ya no permanezco, ya no voy a seguir a Jesús, me trae muchos problemas. Mira, llego a esta ciudad y me golpean, o sea, mejor ya renuncio. ¿Y qué está haciendo? Permanezcan en la fe. Y diciéndoles, y fíjate lo que les dice, vengan a Jesús y sus problemas se van a acabar. No, no dice eso. No dice eso, dice, es necesario que a través de muchas, ¿qué dice ahí? Tribulaciones, entremos en el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Es necesario, eso quiere decir, no es opcional. No es opcional. Es necesario que a través de pocas tribulaciones, no, muchas, entremos al reino de Dios. ¿Cómo lo vemos? Totalmente desconectado del evangelio que en muchas iglesias hoy se predica. De Jesús tiene un magnífico plan para ti. Sí, lo tiene. Pero hubieron hombres que murieron por ese magnífico plan. ¿Ves? O sea, ven a Jesús y tus problemas se van a acabar. Nuestros problemas en la eternidad se acaban, pero los problemas en esta vida no se acaban. A veces venir a Jesús significa más problemas. Con tu familia que no es creyente, en tu trabajo porque ya no eres un tranza como antes, empiezas a cambiar y ya no le gusta a tus amigos con los cuales te llevas de parranda. Dicen, ya es el bicho raro. Entonces hay problemas, ¿ves? Hay un precio que pagar. Y hay tribulaciones, pero es necesario, dice. Es necesario. Segunda cita, Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Verso 10. Aquí el autor de Hebreos está hablando de la disciplina de un padre para con sus hijos. Pero fíjate lo que dice en el verso 10. Hebreos 12, 10. Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando como de nuestros padres. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de, ¿qué dice ahí? Su santidad. Dios también nos disciplina. Y pasamos por momentos de dificultad, de dolor, de aflicción, para que participemos de su santidad. ¿Ves? No es
placentero eso. No es agradable, es doloroso. Pero es inevitable si quieres crecer. Es inevitable si quieres seguir a Jesús. La dificultad y la decepción tienen la capacidad de traer gran transformación a nuestra vida. Gran transformación. Los cambios en nuestra vida y en tu vida jamás van a ocurrir en tiempos de calma y tranquilidad. Nunca va a ocurrir eso. Los cambios en nuestra vida siempre van a ocurrir en momentos de tormenta, de dolor, de aflicción. Es la herramienta que Dios usa. No ocurren cuando todo está tranquilo. Cuando todo está tranquilo, nosotros no buscamos a Dios. Estamos muy seguros. Decimos, amamos a Dios. Sí, no pongo en duda eso. Pero no buscamos a Dios con la intensidad que lo buscamos cuando estamos en problemas. Entonces Dios permite eso para tenernos cerca, ¿ves? Para tenernos cerca. Siempre me recuerdo mucho de la historia de que me contaron de un pastor real que pastorea ovejas, ganado. Y él decía que la manera en que él hacía que la oveja rebelde que se quería salir del rebaño, la manera en que él hacía que finalmente nunca más se saliera y estuviera cerca de él, era agarrar a la oveja, romperle una pierna y vendarlo. Y lo que hacía el pastor era, al hacer eso, la oveja, él cargaba siempre a la oveja junto con él. Andaba pastoreando. Y cuando la oveja ya su fractura estaba cicatrizada, la ponía en el piso y la oveja nunca más se alejaba del pastor. Porque aprendió a estar cerca de él. Pero eso lo aprendió cuando su pierna fue rota. Entonces el dolor, Dios lo usa para tenernos cerca. Para crecer, para ser transformados. Nuestras actitudes carnales están ocultas cuando todo está tranquilo. Nuestras actitudes carnales son manifiestas cuando viene el problema. O sea, mi pastor me decía, ¿quieres madurar? Cásate. Y sí, he madurado mucho. Y mi esposa también. Pero nos falta mucho también. ¿Ves? Cambios. Y ¿sabes qué? O sea, nosotros somos tan ingenuos que nuestro orgullo nos distorsiona la visión que tenemos de nosotros mismos. O sea, nos autochamaqueamos. Realmente. Pensamos que somos así y ya la llevamos, estamos como tranquilos. Y viene el problema, y viene la situación y pum, vale, surprise, surprise. No sabías o no estabas consciente de que eras de una manera. ¿Ves? Y no sabías o no te habías dado cuenta que habían esas cosas que no vinieron del infinito más allá. Vinieron del corazón. ¿Ves? Y Dios usó esa situación, esa circunstancia que Él ya conoce, simplemente para ponerlo delante de la mesa para mostrarte lo que tienes y quién soy. Entonces, orgullo distorsiona. Y el sufrimiento es la herramienta principal mediante el cual Dios nos moldea. Quiero leerte algo que quiero que te ayude a ver diferente las circunstancias difíciles que a lo mejor has vivido o estás pasando o quizás estás por pasar. Dios me santifica usando situaciones difíciles, circunstancias dolorosas, personas incómodas para quitar las motivaciones y actitudes que impiden que la imagen de Jesús se refleje en mí. Dios me santifica y te santifica a ti usando situaciones difíciles, circunstancias dolorosas, personas incómodas para quitar motivaciones y actitudes que impiden que su imagen se refleje en ti. Y Dios no va a cambiar eso. ¿Ves? Y aquí es importante distinguir porque nos confundimos. Circunstancias son diferentes a consecuencias. ¿Ok? Circunstancias es algo que tú no controlas y que ocurrió en tu vida y nomás. Pero una consecuencia es algo en lo cual tú has influido en eso. Yo he influido.
Y a veces estamos quejándonos diciendo, qué prueba tan difícil, ¿por qué me corrieron de mi trabajo? Y ahora estoy sin trabajo y tengo una familia que mantener. Y tú le haces la pregunta, ¿y por qué te corrieron? Porque te cacharon robando. Eso no es una prueba, es una consecuencia del pecado. El pecado promete mucho, pero siempre te deja, no te paga, ¿ves? Te quedas así, sin nada. Es una consecuencia, pero una circunstancia, una enfermedad inesperada, una partida de un ser querido que no la veías venir por ninguna parte, una situación a lo mejor en tu trabajo donde sí te corrieron y fue totalmente injusto. Esas cosas que tú no controlas, esas son las herramientas en la mano de Dios. Y son herramientas en una mano agujereada por un clavo. Ten presente eso siempre. Dios no está enojado contigo, ¿ok? Dios te ama. Y porque te ama está usando esa situación para transformarte. Para que Jesús se vea con mayor claridad en tu vida, en mi vida. Dios usa momentos de dolor para mostrarnos algo de nosotros. ¿Ves? Tú ves a Job y dices, él era un hombre justo delante de los ojos de Dios. Pero en ese sufrimiento Job descubrió cosas de su vida que no sabía. ¿Ves? Y finalmente dice al final del libro, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Ves? El dolor es una herramienta en la cual Dios te va a mostrar cosas de ti y de mí, pero Él nos va a mostrar cosas de Él que desconocíamos o no habíamos experimentado. Como los discípulos. ¿Ves? Siempre en la barca y nos vamos a morir y se va a hundir y de repente Jesús calma la tormenta y ellos están llenos de miedo. En vez de estar así como que contentos, están con miedo. Porque dicen, y hasta las tormentas y los vientos le obedecen. Habían algo que no sabían de Jesús, que Jesús podía hacer. Y eso siempre, el dolor, las aflicciones, te van a revelar algo de ti, mi falta de fe. Pero también va a revelar algo de nuestro Salvador, ¿ves? Algo que desconocías y que si no hubieses pasado por ese momento doloroso, jamás hubieses conocido. Por eso, no tires por la borda ese dolor. No sigas viviendo como antes. Si sigues viviendo como antes, ¿ese dolor de qué sirvió? ¿De qué sirvió? Permite que ese dolor, ese momento difícil en tu vida haya sido para transformarte y hacerte más parecido a Jesús. Y a veces andamos huyendo de los conflictos. Y no es que los andemos buscando, pero los conflictos van a estar en muchas partes. Al primer servicio le decía que hay cristianos que son como este pajarito, como el que anda de flor en flor, ya se me olvidó otra vez el nombre. ¿Colibrí? Andan así. A lo mejor andan brincando de iglesia en iglesia. Y porque, en esta iglesia el hermano de la puerta me miró feo. Ya no vuelvo a esa iglesia. O aquí me dijeron esto y me sentí ofendido. Y van así dándose un tour por todas las iglesias de Cancún. Y nunca van a crecer. Porque nunca van a ver a la otra persona o a la otra situación como una manera en la cual Dios está permitiendo que te lastimen. Está permitiendo que te digan eso para cambiarte, para transformarte, para que ya no sea yo un orgulloso que no escucho a los demás. Necesito eso, necesitamos eso. No andes huyendo de la dificultad. Hay personas que en un año han cambiado como 5 veces de trabajo. No me gusta esto, no me gusta esto otro, no me gusta. Y por eso eres inmaduro. Porque cada vez que ves algo que no te gusta, te sales. Vivimos en un mundo caído. Este mundo no debe de gustarnos, pero Dios lo va a usar para transformarnos. Proverbios 27:7, y termino. El hierro con hierro se afila, y un hombre aguza o le saca filo, esa es la idea, a otro. Proverbios 27:17. El hierro y el hierro se afila. ¿Has visto 2 hierros chocando que salen? Chispas. Y a veces así son las iglesias. Ves chispas salir.
Pero es bueno a veces. ¿Ves? Porque Dios está usando a esa persona para dejarte suavecito, más dócil. ¿Estás casado? Una buena herramienta de santificación en tu vida es tu esposa. ¿Eres hombre? Tu esposa es una buena herramienta para santificarte. Mujer, tu esposo es una muy buena herramienta para santificar tu vida. ¿No estás casado? Tus papás. O tu jefe. Ese jefe que dice, nomás no lo soporto. Y ya estoy como que hasta acá. Dios lo está usando con su mano amorosa para que, a pesar de cómo Él es, ese fastidio no sea en vano. Lo puedas usar para que, así, aquí tantito me falta, dale aquí. Y Dios te va formando. Por eso el martillo y el cincel. ¿Ves? ¿Has visto cómo hace un escultor con la piedra? ¡Tas! Eso es dolor. Pero al final queda una obra de arte. Algo que dices, wow, ¿cómo hizo eso? Significó machacar, golpear. ¿Ves? Para que finalmente se pueda apreciar la obra de Dios. Entonces, cambia tu perspectiva. Entendamos de que nuestra vida está segura en Jesús, está escondida aquí adentro, dentro de Cristo, pero que Él ha tomado tu vida y la está moldeando, no como tú quieres ni como yo quiero, la está moldeando conforme a la imagen de Jesús. Ese es su propósito. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias por tu palabra, por tus verdades. Te damos gracias porque tú nos amas, Señor, y nuestra vida está ahí, escondida en Cristo y Cristo en Dios. Nada nos puede separar del amor de Jesús. Pero, Señor, queremos entender esto, que le da mucho sentido y le da todo el sentido a las circunstancias y a cosas que vivimos en esta vida. Señor, queremos crecer y queremos madurar. Y queremos que sí, tú hagas tu obra de transformación en nuestra vida, pero también ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, no por simplemente nuestra voluntad, sino por tu Espíritu Santo ayudándonos a someter nuestra voluntad para obedecer a lo que tú nos pides. Y cuando vemos esas cosas, vemos el pecado, vemos la tentación, podamos huir de ahí. Podamos, Señor, como dice, hacer morir lo terrenal. Ayúdanos a crecer, Señor. Eso es lo que tú quieres. No quieres niños malcriados, consentidos. Quieres que crezcamos y reflejemos estas cualidades de la familia que tenemos al haber sido adoptados por ti. Gracias, Jesús, te damos. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Amén.